cierto. Cierto, ok. Sigamos el repaso. A ver, Gabriel Centella, ¿tú qué opinas, Gabriel? Cierto, No te escuché nada, Gabriel. cierto. Cierto, ok. Sigamos con el repaso. Ya llegó Luis, los Luis ya llegaron. Roxana, Roxana está y se fue. No, ahí está. Hola, hola, profe. Roxana, aquí estás. ¿Tú qué opinas, Roxana? Eh, ¿Cierto Dice o que hay falso? aumento de acetilcolina, entonces por el efecto reflejo, pero se supone que los vasos no están inervados por el parasimpático. Ajá, entonces tú dices que es cierto o falso. Que si habría efecto indirecto, Ujú, diría que no. que no. ¿Ok? Exactamente, ¿sí? Si llegase el isoproterenol a esas neuronas colinérgicas, veríamos los efectos de todos los órganos que estén inervados por las neuronas colinérgicas, excepto los vasos sanguíneos, porque no están inervados, ¿sí? Entonces, si yo le pusiera esa opción en el examen, la hubieran tenido mala tos, porque ese órgano, los vasos sanguíneos, no está inervado por las neuronas del parasimpático, ¿sí? Entonces hay que tener todos esos aspectos claros al momento de la discusión y al momento del examen. Llegaste, Luis Escobar. Luis, Estaba estamos desayunando, viendo. profe. Ah, estabas aquí. No, no, estaba desayunando. ¿Y por qué no se vino hasta aquí? Me da pena. Con la cámara apagada. Ah, bueno, no lo pensé. Bueno, Luis, estamos viendo el registro de isoproterenol, ¿sí? Isoproterenol es una catecolamina que tiene, ¿te acuerdas del mecanismo de acción? Sí, ¿Cuál es el mecanismo de acción? beta uno beta 2. Beta uno y beta 2, muy bien. Profe, Eh, ajá, pero entonces, ¿por qué no hay un efecto indirecto si usted menciona de la presión sistólica? ajá, El efecto indirecto se debería ver porque la presión sistólica depende más de en el corazón. ajá, muy bien. Y esa disminución de la presión sistólica está mediada por El efecto hemodinámico efecto hemodinámico, y efecto indirecto. efecto indirecto por acción de la estimulación colinérgica en el corazón, ¿sí? Pero no en los vasos sanguíneos. Yo cuando pregunté los vasos sanguíneos. ¿Sí? Profe, yo no Ajá. sé, es que eso le quería preguntar porque es que, no sé, en este momento no escuché lo de los vasos sanguíneos. Es que creo que, como estábamos en presión, no escuché bien esa parte. Por eso creo que la mayoría respondimos así, porque yo no escuché lo de los vasos sanguíneos. Disculpe, la Bueno, verdad. ok, vale, está bien. O sea, no hay problema. Yo lo que quiero es que tengamos esos detalles en cuenta, ¿sí? O sea, yo ahorita no estoy calificando a nadie, ¿ok? Pero quiero que tengan esos detalles en cuenta al momento de la discusión y del examen, ¿ok? Bien. Entonces estaba con Luis Escobar, porque Galvez está perdido todavía. Entonces, Luis, ajá, decíamos que el mecanismo de acción era eh, agonista beta 1 y beta 2, ¿sí? Ya hablamos de la presión sistólica. La presión diastólica la comentamos, más o menos, o sí la comentamos, sí, ¿verdad? Solamente que hubo una disminución, Ajá, pero una no, disminución de la, pero no, o sea, no se aplicó, bueno, sé que por beta 2 no sería, ¿no? Por vasodilatación. sí, por Ah, sí, vasodilatación, sí, efecto directo, ¿sí? ajá. Efecto directo beta 2. Bien, eh, ¿qué pasó, por ejemplo, con eh, la fuerza de contracción, Luis? ¿Tú qué observas? Hay una disminución de la fuerza. ¿A dónde ves la disminución? ¿Aquí? Sí. Wow, ¿Cómo no, es? aumento. No, ¿Aumento o disminución? disminución. Ok. ¿Cómo Sí. explicas esa disminución? Eh, bueno, no sería un efecto directo.
No sería efecto directo. ¿Tú qué esperarías con el efecto directo? que hubiera un aumento. Hubiera un aumento, ¿verdad? ¿Qué Sí. más? Entonces yo diría que eso tendría que ser un efecto reflejo. Ok. ¿Cómo el efecto reflejo puede disminuir la fuerza de contracción? Por activación del parasimpático. Ujú. Parasimpático, ¿a qué regiones del corazón inerva? Eh, no me acuerdo. Se me olvidó. De fisiología, de Bechy. ¿No? Bechy no les dijo. Voy a preguntarle. Pero bueno, yo supongo que por reflejo del parasimpático se estimularían los receptores muscarínicos. ¿Qué efectos ves cuando se da la respuesta refleja parasimpática en el corazón? Disminuiría la contracción. Sí. No, Bueno, además de ese, ¿cuál más? disminución de la frecuencia Disminución de la frecuencia. Entonces, ¿qué lugar inerva? del ventrículo. ¿Dónde está la frecuencia en el corazón? El nodo. En el nodo sinoauricular, ¿sí? Ujú. Entonces, el parasimpático inerva el nodo sinoauricular generando una disminución de la frecuencia. ¿Hay receptores muscarínicos en el ventrículo o en el músculo cardíaco? Creo que sí. Sí, sí los hay. ¿Están inervados? No. No. Entonces el parasimpático no puede actuar sobre ellos. Ujú, ¿Mm? Entonces la respuesta esperada es que disminuya la frecuencia cardíaca, ¿sí? Yo tengo un efecto inhibitorio de la respuesta refleja, pero es a nivel de la frecuencia, más no de la fuerza, ¿sí? ujú, Desde el punto de vista en la respuesta refleja. Otra cosa es si yo administro exógenamente un agonista muscarínico, ya es otra cosa, ¿sí? Bien, entonces no puede ser por acción directa, no puede ser por acción refleja. ujú. Profe, una Ujú. pregunta. ¿Por qué no podría ser por acción refleja? Porque, o sea, por lo menos, si es por acción refleja, no lo vería, ok, claro, no directamente por el simpático porque no hay inervación, pero Mm. si lo vemos por la parte refleja de supresión del simpático, o sea, ahí o sea, supresión del área presora, o sea, disminución de carga simpática, no se expresaría como una disminución de la fuerza de contracción también. Es que normalmente en el corazón el que domina es el parasimpático. Entonces, cuando tú ves esos efectos que son significativos es cuando suprimes al que domina. Por Ah, ok, ejemplo, si yo suprimo la acción del simpático en los vasos sanguíneos, es significativo. Voy a ver una disminución del tono vascular, porque ese es el que domina. Si yo suprimo al colinérgico o al parasimpático en el músculo liso bronquial, voy a ver una broncodilatación, porque ese es el que está dominando. ¿Sí? ah, ok, entiendo. ¿Sí? Y aquí estarías viendo la respuesta contraria, ¿no? Pues si cayó la presión arterial, se activa el área presora, no se suprime el área presora. Me habías dicho que si se suprimía el área presora, ¿no? Eso es lo que me habías preguntado. Juan. Sí, sí, entiendo, profe. Sí, Sí, me ahora preguntaste sí. si se suprimía el área presora, Sí, sí, sí. pero en Ya este veo. caso la respuesta Sí, sí, refleja el aumento del área sí, se presora. aumento de la presora. Sí, sí, es que había olvidado lo de la disminución de la presión. Sí, Ujú. que en este caso sí debería aumentar y no he esperado reflejamente, pues. O Ajá. sea que ya listo. Gracias por la aclaración.
Ajá, entonces seguimos, Luis. Usted dijo que entonces no era ni directo ni reflejo. No, yo no lo dije, llegamos a esa Ah, conclusión ok, en ok, punto, con las ok. explicaciones. Entonces, ¿cuál te falta, Luis? Hemodinámico y indirecto. Hemodinámico y indirecto, ajá. ¿Por cuál apuestas? Chuzo. 50 Ya, 50. yo diría que Ajá. hemodinámico. Hemodinámico. ¿Cómo un cambio hemodinámico puede disminuirte la fuerza de contracción? Si hay una disminución en el llenado ventricular Ujú. ¿Ya que se debe esa disminución del llenado ventricular? por vasodilatación, no, bueno, en realidad no estoy seguro. Yo pensaba que era reflejo. Por No la estaría seguro por qué vasodilatación. sería hemodinámico. Lo que pasa es que la vasodilatación cae tanto, Ujú, fíjate, cayó tanto que la presión arterial, imagínate, esto es 100, aquí es un poquito más abajo de cero, aquí está en 20, aquí está en 20, ajá, 20, 40, bajó hasta 40, de ciento y pico bajó a 40, ¿lo ves? O sea, la caída ujú. de la presión fue absurda. ¿Qué pasa con la irrigación, con la perfusión a tejido? Disminuye, Disminuye bastante, sí, ¿sí? ¿Y qué pasa con el retorno venoso? disminuye. Disminuye, ¿sí? Ujú, Entonces, eso hace que la cantidad de sangre que llega al corazón esté muy poca y se modula. Y acuérdense que el corazón tiene mecanismos de regulación intrínsecos, mecánicos. ujú. Y entonces el corazón se regula y empieza a latir menos fuerte porque no tiene sangre que... Acuérdate que de qué depende la contractilidad según la gente de fisiología. Según los Simpático. fisiólogos, ¿de qué depende la contractilidad? De la corriente de calcio, De la corriente de calcio y la fuerza de contracción. del retorno venoso y VDF. Ajá, pero mecánicamente, molecularmente, ¿de qué dependía? De, molecularmente, bueno. ¿Mm? O sea, es que, bueno, de lo que yo recuerdo es que dependía del volumen diastólico final. O sea, y en ese caso depende de qué Ajá, tan ¿y qué hace fuerte ese volumen diastólico final? permite que el Si corazón hay más volumen, si hay más ajá, volumen diastólico final, ¿qué le pasa al corazón? se dilata más. O sea, en Se este dilata. caso, y Ajá, eso dependiendo de la dilatación hace que la fuerza con la que vuelva a su estado normal sea mayor. sea mayor. Claro, pero eso Sí, puede superarse. Eso ya es otra cosa, no, pero en ya son estados insuficiencia. patológicos, ya Sí, esos sí, son ajá, estados pero eso patológicos. es el mecanismo, pues ahí. Ajá, esa fuerza de contracción depende de qué? Del estiramiento de la fibra, ¿sí? Del volumen diastólico final. Entre mayor sea el volumen diastólico final, más se dilata el corazón, más fuerte se contrae. ¿Qué pasa en este caso? ¿Cómo está el volumen diastólico final? Está disminuido. Disminuido porque el retorno venoso está disminuido, ¿sí? Entonces el corazón se dilata menos, se contrae menos. ¿Ven? Fisiología. Profe, pero acá tratan la fuerza de contracción al igual que la contractilidad Sí, en aquí lo farmacología. vemos. Sí, en fisiología sí hacen esa diferencia. Acá no. Acá para nosotros son sinónimos, Ok, ok. ¿sí? Porque al final sí, la contractilidad depende de la corriente de calcio, pero desde el punto de vista farmacológico, cuando vemos un efecto farmacológico, tenemos que considerar ambos, tanto la contractilidad como la fuerza de contracción, porque pues ambos pueden ser afectados por algún fármaco, ¿sí? Bien. ¿Qué pasó con la frecuencia cardíaca? En el punto este que está aquí, donde se da la disminución, disminuye. Luis, ¿por qué se debe? ¿Acción directa, sí o no? No, No. ¿Por qué? Porque yo esperaría un aumento de la frecuencia cardíaca por el agonismo beta 1 y beta 2 en el nodo. ¿Cierto o falso? cierto. Cierto. ¿Reflejo? Tampoco, Tampoco. ¿Sí? Yo esperaría un aumento por activación del área presora, ¿sí? Por inactivación del área depresora, que ahí sí domina
el parasimpático, entonces una inhibición de esa área depresora se nota más, es más visible, ¿sí? Y entonces reflejo no puede ser. Hemodinámico, Yo creo. hemodinámico sí podría ser, ¿sí? Hemodinámico sí podría ser. Entonces, pues, lo mismo. Como disminuyó tanto el retorno venoso, por lo que ya explicamos, entonces tanto se disminuye la fuerza de contracción como se disminuye la frecuencia cardíaca, ¿sí? También la frecuencia cardíaca puede afectarse por el estiramiento mecánico. ¿Y qué pasó con la amplitud respiratoria? Aumentó un poquito. Aumenta. Bueno, yo creo que ahí se ve, ¿sí? Ahí se ve un leve aumento, ¿sí? Más que nada al final del trazo, ¿ok? Entonces estamos viendo los efectos de la sustancia agonista beta uno y beta 2. Bien, son las 10:30, estamos tardísimos, pero este, voy entonces a pasar a explicarles todo. Ya ustedes vieron cómo es el concepto, ya yo no me voy a detener a explicar a detalle, solo vamos a ver la sustancia y vamos a explicar los efectos por encima, ¿sí? Ok, este que está aquí es que dopamina, ¿sí? Dopamina, nosotros vamos a tener tres dosis de dopamina. Dopamina dosis baja, dopamina dosis intermedia y dopamina a dosis altas. Eh, ¿Cuál es el objetivo de eso? De ver los diferentes efectos de dopamina, porque al igual que adrenalina, dopamina tiene efectos que son dosis dependientes. A dosis bajas, dopamina va a presentar los efectos de su receptor al cual es más afín. En este caso serían receptores dopaminérgicos. ¿Dónde se pueden encontrar esos receptores dopaminérgicos? En los lechos renales y mesentéricos, son vasos de resistencia. ¿Qué van a mediar esos receptores dopaminérgicos? Van a mediar una vasodilatación. Y como son vasos de resistencia, cambios en el diámetro de esos vasos de resistencia afectan directamente a la presión arterial. ¿Sí? Entonces se va a observar que con dopamina lo esperado es que se observa una disminución de la presión arterial media, ¿ok? Principalmente por esa vasodilatación que generan en lechos de resistencia. En la frecuencia y en la amplitud respiratoria no debe haber mayor cambio, al menos que la disminución de de la presión arterial sea tan drástico que levante una respuesta refleja. Lo único que se podría observar en esos aspectos. Dopamina no tendría a esta dosis efectos sobre los otros órganos. Aquí en este registro se ve, no se ve nada. En este registro no se ve nada, ¿ok? Pero que tengan en cuenta que lo esperado sería eso. La siguiente dosis de dopamina, al 5%, dosis intermedia. El siguiente receptor al cual dopamina es más afín es el receptor beta uno, ¿sí? Entonces aquí, además de si se observa, si se llegase a observar el efecto de la vasodilatación, esperaremos también que se observe un efecto de aumento de la fuerza de contracción, ¿sí? Un aumento de la fuerza de contracción sería lo esperado. Aquí se ve, pues se ve tampoco, no se ve casi nada o se ve pobremente, pero eso sería lo esperado. Además del aumento de la fuerza de contracción, esperaremos qué cosa, que también haya un aumento en la frecuencia cardíaca, ¿sí? También podríamos observarlo. Esperaremos alguna respuesta refleja lo mismo que con la dosis anterior, depende de la magnitud del cambio si es que se observa. Pero aquí no debe haber aumento de la presión arterial. Si hay un cambio en la presión arterial, sería disminución por la acción de los receptores dopaminérgicos, ¿sí? Y por último, la dosis más alta de dopamina, pues sí, aquí sí se observan los efectos, aquí sí se observan mejor los tres efectos, ¿sí? Aquí podemos observar los dos, el receptor, el cual es el,
al que es menos afín, pero se une dependiendo de la concentración. Fíjense que la dosis es de 10 microgramos, 5 veces más que la dosis inicial, 2 veces más que la dosis anterior, y se observa entonces un aumento leve de la presión arterial, y eso se debe a los efectos de los receptores alfa 1. ¿Sí? Aquí se une dopamina a receptores alfa 1, por eso ven que genera una eh, vasoconstricción, ¿sí? Y genera este efecto, ¿ok? Fíjense que ese efecto es fugaz, probablemente por su metabolismo, pero entonces se establece el efecto alfa 1, sí, que se ve ahí, bueno, ahí se ve alguito. El efecto beta 1, ¿sí? El de la fuerza de contracción. Y fíjense que al final del trazo se observa entonces los efectos dopaminérgicos, ¿sí? Ya que la fuerza, la presión arterial cae por debajo de los niveles basales. Entonces ahí se observa levemente los efectos de la dopamina en los lechos vasculares renales y mesentéricos, ¿sí? Lo mismo, si buscan alguna respuesta refleja, búsquenla por aquí, por donde hay el mayor cambio de presión arterial, ¿sí? Que fue en este punto. Ahí parece que hay algo. Y en este punto también podrían buscarlo, pero no sé si esta disminución es significativa para generar una respuesta refleja, pero lo pueden buscar. Bien, preguntas de dopamina, ¿no? Continúo entonces. El siguiente agonista que vamos a ver es este que está aquí, que es efedrina. Efedrina es un agonista ¿de qué tipo? Ah, mixto, nuevamente mixto. Agonista mixto, que quiere decir que, ¿qué quiere decir un agonista mixto? Que tiene tanto como acción directa y acción indirecta. Exactamente, tiene acción. Recuerda ayer la clase de la profesora Estela que les hablaba de los agonistas colinérgicos directos y los agonistas colinérgicos indirectos, ¿sí? Porque efedrina puede directamente estimular qué receptores. Alfa 1 y beta 1. Y es por Alfa su 1 y beta 1. beta Beta 2, 2. Ah, beta beta 2, 2. ¿sí? Alfa 1 y beta 2, ¿ok? Entonces se van a mediar los efectos directamente de alfa 1 y beta 2. ¿Cuáles son? Estos que están aquí, ¿sí? Aumento de la presión arterial, ¿sí? Aumento de la fuerza de contracción, ¿sí? Ahí se ve claramente, ¿bien? Quita la respuesta refleja al cambio. Beta 2, fíjense esta broncodilatación, se observa claramente, ¿sí? Bien. ¿Qué pasa con efedrina? ¿Qué característica tiene efedrina? Es liposoluble. ¿Cómo ustedes pueden explicar este efecto aquí de disminución de la frecuencia cardíaca? Efecto directo beta 2. ¿Podría explicar esto? Podría explicarlo. ¿Cómo un efecto directo beta 2 en el corazón puede explicar una disminución de la frecuencia cardíaca? Sería por lo de difusión a la neurona presináptica colinérgica. Pero entonces eso no es directo. Ah, no, dijo directo. Indirecto, indirecto, ¿sí? Entonces, en neuronas colinérgicas, ¿sí? Ese efecto beta 2 puede aumentar la salida de ese neurotransmisor acetilcolina que disminuye, fíjense, disminuyó esa frecuencia cardíaca. Ahí sí está disminuida, porque si yo paso la línea está disminuida, se ve claramente. Entonces, aquí es importante considerar los efectos indirectos. Y el agonista, ¿cuál es el objetivo de administrar efedrina? Además de estos efectos que hemos discutido aquí, fíjense, nosotros no administramos una vez efedrina como el resto, administramos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 veces. ¿Ok? ¿Por qué evidenciamos eso? Porque queremos ver la taquifilaxia. ¿Qué es la taquifilaxia? Es una pérdida del efecto, pérdida de la respuesta al fármaco, a pesar de que estoy administrando el fármaco, esa respuesta que debo observar se pierde. ¿Y por qué se pierde? Porque hay entonces hay una resistencia, una tolerancia a ese efecto, ¿sí? Hay una tolerancia a ese efecto. Pero esa tolerancia es de rápida recuperación, ¿ok?
Porque, bueno, aquí no se ve en el registro, pero si espero un tiempo, unos minutos, y vuelvo a administrar efedrina, vuelvo a ver efecto. Fíjense que aquí doy 8 dosis y ya estas últimas dosis el efecto es bien discreto. ¿Ok? Este efecto es bien discreto. Y en la última dosis ya no veo efecto. ¿Lo ven? Ya no hay efecto, no aumenta más nada. Entonces ahí llegué a la taquifilaxia. ¿Por qué se da esa taquifilaxia? ¿Qué vieron en Eso clase? sería por de sensibilización. la desensibilización. No, Desensibilización. ahí no hay desensibilización. Porque si hubiera desensibilización, si yo espero unos minutos y vuelvo a administrar el fármaco, ya no hay respuesta. Sigue sin haber respuesta. Y esa desensibilización no dura minutos, dura días. Entonces no puede ser una desensibilización. Hay otro mecanismo que explica esa taquifilaxia. Porque invierte el transportador de recaptura Ajá, ¿y y cómo se entonces se llama? queda almacenado en la vesícula y nunca se libera. ¿Quién se queda almacenado en la vesícula? ¿Qué hace el transportador de recaptura? Se acumula entonces la noradrenalina ¿A dónde se acumula? en la vesícula, ¿no? No, pero si está invertido. Está invertido y en la vesícula no hay un transportador de recaptura. Hay uno que se llama BMAT, ese es otro transportador. El transportador es el NET, el CER. Esos son los transportadores de recaptura. ¿Y dónde se encuentran esos transportadores? En el botón sináptico. En el botón sináptico, en la neurona presináptica, ¿sí? Entonces, ese es el mecanismo de finalización de las catecolaminas. Se recapturan, ¿ok? Y pasan al espacio sináptico. Y el BMAT las agarra y las pasan adentro de la vesícula, ¿sí? Las saca adentro de la vesícula para que no sea degradada por la monoaminoxidasa. Entonces, si yo invierto el NET, ¿qué ocurre? Invertí el NET. Empiezan a salir Ujú. Sale. ¿Y más dónde queda la noradrenalina? en el espacio sináptico. En el espacio sináptico. Bien. ¿Qué pasa si llega otro estímulo para liberar noradrenalina? ¿Se va a liberar noradrenalina? No, no interfiere la síntesis de nuevo. No, estamos hablando, síntesis es un proceso largo. Estamos aquí en el mismo momento. Fíjate, aquí estamos hablando de 2:33. Esto fue en un minuto. Ya vimos la taquifilaxia. Esa síntesis, la afectada síntesis es un proceso largo. Eso no. Estamos en un minuto, ya vimos tolerancia al efecto. Si toda mi adrenalina, si yo invertí mi transportador de recaptura y toda la noradrenalina está en el espacio sináptico, ¿qué pasa si llega otra vesícula para liberar más noradrenalina? ¿Hay noradrenalina en la vesícula? No, si está todo en el espacio sináptico. Ella invirtió el transportador de recaptura, sacó toda la noradrenalina. Entonces, a pesar de que yo estoy dando un fármaco para generar el efecto, no hay más neurotransmisor que se libere para generar ese efecto. ¿Lo ven? Entonces, ahí se acabó, por eso ven que no hay respuesta. Pero, ¿qué pasa si yo detengo la administración, espero unos minutos y vuelvo a administrar? Eventualmente, esa noradrenalina se recaptura, pasa dentro de la vesícula y si llega otro estímulo, entonces vuelve y se da. ¿Lo ven? Entonces, por eso esta tolerancia es de rápido efecto, de rápida aparición, pero de rápida recuperación. Y muchas veces la efedrina ocupa o desplaza. ¿Por qué lo saca? ¿Por qué no se acumula en la vesícula? Porque la efedrina
es más liposoluble, ella puede entrar a la vesícula y desplaza la noradrenalina dentro de la vesícula, la saca. Eso tiene un nombre, se llama efecto tiramínico, ¿sí? Eso lo dieron en clase, estoy segurísimo de eso. Entonces, eso lo tienen que repasar para el día de la discusión. Continúo. Ok, aquí hasta efedrina terminamos con todos los agonistas. ¿Qué se hace después? Se administra un antagonista y se espera 20 minutos. Igual que lo vieron en farmacodinamia, se espera 20 minutos para que el antagonista genere su bloqueo. ¿Sí? ¿Cuál es el primer antagonista que se adiciona? Prazosina. Se ve una caída de la presión arterial y eso se debe a que el sistema simpático mantiene el tono vascular a través de la liberación constante de noradrenalina en los vasos sanguíneos. ¿Sí? Noradrenalina se une al receptor alfa 1 y genera su efecto. Prazosina, ¿qué tipo de antagonista es? Alfa 1. Es antagonista alfa, ¿sí? Antagonista alfa 1. Eso hace que yo impida la acción de la noradrenalina que se está liberando tónicamente en ese vaso sanguíneo, por eso el tono vascular cae, ¿sí? Cae. Y fíjense que 20 minutos después sigue disminuido, ¿sí? Sigue disminuido. ¿Qué pasó con la disminución de la presión de la frecuencia cardíaca aquí? Efecto directo, puede ser. ¿Puede el antagonismo alfa 1 afectar la frecuencia cardíaca? No, ¿sí? No. Entonces esto probablemente es un efecto hemodinámico, ¿sí? Por esta disminución de la presión, fíjense que cae bastante. Entonces esta disminución de la frecuencia es hemodinámica, ¿ok? ¿Qué ocurrió en la respiración? Profe, Ujú. yo tengo una consulta. Es que a mí no me quedó claro cómo es que el efecto hemodinámico afecta la frecuencia cardíaca. Efecto hemodinámico. Si disminuye la presión arterial, pero esta disminución drástica, qué va a pasar con tu perfusión tisular? ¿Aumento o disminuye? Disminuye mi perfusión. Disminuye tu perfusión, ¿verdad? ¿Qué pasa con ese retorno, con esa sangre que viene de los tejidos y va a regresar al corazón? ¿Es mayor o menor? También es menor. Es menor, ¿sí? Pero fíjate que estamos hablando de una, eh, vasodilatación excesiva, ¿sí? Usualmente una vasodilatación mejora la perfusión a los tejidos, ¿ok? Pero esta vasodilatación es tan drástica que ya compromete tu presión arterial. Y una presión arterial disminuida afecta tu perfusión tisular. Como disminuye la perfusión tisular, disminuye el retorno, la cantidad de sangre que tiene que regresar al corazón, disminuye. ¿Qué va a pasar con el corazón? El corazón disminuye su actividad de una manera mecánica, se estira menos porque llega menos sangre, disminuye el volumen diastólico final, llega menos sangre y al final se contrae menos, ¿sí? Eso disminuye la fuerza de contracción, pero también en ese estiramiento, entre más se estira el corazón, ese estiramiento puede afectar, el estiramiento puede afectar al nódulo, ¿sí? Y mucho estrés mecánico puede modificar la acción del nodo, puede aumentar la frecuencia cardíaca o puede disminuirla. En este caso, como hay menos estrés mecánico para el nódulo, la frecuencia cardíaca disminuye. Eso es fisiología. Esto entonces ya no tiene nada que ver lo de la corriente de nucleótidos de AMP cíclico, nada. Acá es Y más mecánico. en cuando es hemodinámico, es mecánico. Cuando es hemodinámico, es mecánico puramente, ¿sí? Pero eso también influye en la frecuencia cardíaca. Gracias, profe. Bien, ¿qué pasó en la amplitud respiratoria? Fíjense, hay un aumento. Es totalmente esperado por una respuesta refleja.
¿sí? Respuesta refleja simpática, aumenta la estimulación, en la médula adrenal se libera adrenalina, aumenta la amplitud respiratoria. ¿Sí? Fíjense que al final ya hay una normalización de los parámetros, por decirlo así. El cuerpo pues se acostumbra o recalibra a los nuevos parámetros de presión y empieza ya para el cuerpo, ya este es la nueva presión normal, por decirlo así. Ya no la pudo modificar, pues bueno, ya eso es lo que queda. Y entonces ya se recalibra y ven que ya las acciones de la respuesta refleja o las acciones en la amplitud respiratoria y en la frecuencia cardíaca están normalizadas. ¿Ok? Por eso se espera 20 minutos. ¿Qué pasa si yo agrego aquí eh, este es noradrenalina? Fíjense. Aquí tienen el trazo con eh, el antagonista y sin el antagonista. Aquí está sin el antagonista. ¿Qué diferencias hay? Se abolen todos los efectos que dependen de qué receptor, el receptor alfa 1, ¿sí? O sea que su efecto sobre la presión arterial diastólica se va a abolir prácticamente en su mayoría. No se abole todo, ahí ven que hay un aumento, no se abole todo, pero se abole bastante. En comparación, se abole bastante, ¿sí? También parece que el efecto beta 1, aunque no debiera, pero el efecto beta 1 también se disminuye bastante en comparación, ¿sí? Se ve levemente aumentado, porque sí se ve un aumento, pero no es el aumento que se observó al principio. Es la misma cantidad, 1 microgramo por mililitro, 1 microgramo por kilo, perdón. Sí, es la misma cantidad. Y la frecuencia cardíaca, bueno, ahí se ve como una leve broncoconstricción en esta parte, pero no está como alineada donde se ven el resto de efectos, pero podría ser, podría ser. ¿Sí? Siguiente fármaco, adrenalina, ¿sí? Se abolen los efectos alfa y se ven los efectos beta. Ahí está claramente el efecto beta 2 de adrenalina y el efecto beta 1, ¿sí? Aumenta, bueno, el beta 1 no se ve tanto, pero el beta 2 sí se ve claramente, ¿sí? Disminuye la presión arterial. Y fíjense el efecto beta 2 ahora sí en la amplitud respiratoria se observa mucho menos. ¿Sí? Bien. Este es isoproterenol. No, ¿ven alguna diferencia en los registros? No, no hay ninguna diferencia y no debe haber ninguna diferencia porque isoproterenol no tiene capacidad de agonismo alfa. ¿Sí? Entonces, por eso los registros son idénticos. ¿Este qué es? Ah, el segundo antagonista es propranolol. Propranolol, ¿sí? Este es un agonista beta, no selectivo, y se agrega al, este, se adiciona pues al, se adiciona al animal y estos son los efectos que se observan, ¿sí? Hay que considerar también que probablemente puedan permanecer los efectos del antagonista alfa 1, ¿sí? Presentes aún en el registro porque no ha pasado mucho tiempo, ¿sí? Entonces, estos son los efectos del propranolol y que observan aquí. Por ejemplo, aquí, ¿cómo explican esa disminución? Propranolol es muy liposoluble, ¿sí? Es muy liposoluble, puede difundir a, al sistema nervioso central y puede bloquear, por ejemplo, receptores beta 2 en neuronas simpáticas, lo que puede reducir el tono, pero ven que ese efecto no es permanente y rápidamente hay un cambio en el, en, en la presión arterial, ¿sí? Fíjense, usted aquí puede parecer que aumenta, pero en realidad si nos vamos, si recuerdan el primer registro, habíamos dicho que la presión estaba por 140, ¿se acuerdan? La presión normal estaba por 140. Lo que pasa es que aquí está, viene disminuida de todo lo que hemos agregado, incluido la prazosina, ¿sí? Que mantiene a esta presión como muy baja.
que da la impresión que aquí aumentó, pero probablemente no es que aumentó, sino que se normalizó. ¿Ok? ¿Qué pasó con la